atención y a vosotros por la atención. Voy con el asunto. Planteé este tema de sujeto de acción porque tenía la idea inicial de hacer un análisis de conceptos y que decir tiene que los tomo articulados internamente y voy a hacer un desarrollo de ello siguiendo este esquema. Creo que si se hace un análisis de lo que ha sido la crítica del concepto de acción desde Sorel Benjamin hasta García Calvo, Agamben, etc., puede, a lo largo de esa línea absolutamente intensa y también extensa por la participación de pensadores en ella, puede establecerse, sugiero, una diferenciación en dos grandes orientaciones que incluso me atrevería a criticar casi de dos grandes modelos. Uno que quiero localizar como su representante más emblemático en Hannah Arendt, que es un modelo que se mantiene dentro del campo estricto de lo político en su versión, y esto es redundante para mí, republicano, político y republicano, pura redundancia, y una segunda orientación o modelo se puede encontrar en un grupo de autores. Yo aquí, por cuestiones de tiempo, voy a hacer solo una escala muy sintéticas. El trabajo que trae era muy amplio y creí que había más tiempo para en tres autores, pero podría coger muchos otros, que son Simone Weil, Agustín García Calvo y el concepto de uso, voy a limitar ahí prácticamente, de Agamben. Podríamos utilizar, como digo, otros. Podría haber en el primer modelo, vamos a usar este lenguaje, que cifro a Arendt, podría haber a Albert Camus, podría haber a Antonio Gramsci, muy en esta línea, y podríamos ver en el segundo modelo pues, a otros autores igualmente. Uno puede pensar claramente en Nancy, pero pueden pensar en algunas observaciones de Schurman o también algunas muy profundas observaciones, pero un tanto fragmentarias, de Frobosi, que entrarían dentro de este modelo. Bien, voy rápidamente con Hannah Arendt, es muy conocida y entonces permitirá que haga alguna observación, y estas observaciones son en realidad para tomarlas de contraste y por contraposición, a pesar de toda la convergencia de fondo que hay entre ambos modelos. Por contraposición veremos lo que es la segunda orientación. Bueno, posiblemente la crítica más radical hasta ese momento en que Arendt escribía, que se hizo del concepto de política, intentando delimitar de lo que hasta ese momento pasaba por tal, fue sin duda la reflexión de Hannah Arendt. Una de las críticas de la instrumentalidad mejor elaboradas que se pueden tener. Y esa crítica es una crítica que partía de una división que conocéis todos entre lo que es el loicos, una división aristotélica clásica entre loicos y polis, ¿no? El loicos es un campo que se delimita por contraposición a lo político. Prácticamente todas las características que lo definen, y nos va a interesar mucho esto por el contraste con el segundo modelo, que definen el loicos, son justamente las que no son lo político. El loicos es el ámbito de lo natural, es el ámbito de la necesidad, es el ámbito de lo orgánico, es el ámbito de la satisfacción de las necesidades perentorias para la existencia, es el ámbito del legnos. Es un ámbito calificado ahora por estas características: unificación, fuerte unificación, jerarquización, verticalidad, falta de pluralidad, y todo esto para el vivir, para el mero vivir.
Bueno, como sabemos, lo político será justamente lo que no es esto, ni unificación, ¿no?, ni verticalidad, ni necesidad, ni orientación totalizante de todo ello para el mero bien. Lo político es el campo no de la labor ni del trabajo. La labor y el trabajo son dos categorías, especialmente la primera, que pertenecen al campo de lo eicos, ¿no? Es un trabajo cíclico para el sostenimiento de la existencia, digamos rápidamente eso es labor, y el trabajo en el fondo es una especie de especialización en el ámbito ya de la era industrial de lo que fue la labor, dentro de lo que era la oiconomía de los estados nacionales, una prolongación de oikos, pero que tiene otras connotaciones. No entro dentro de estas connotaciones, no nos van a interesar demasiado. Entonces queda justamente que bien en el oikos o bien en su prolongación en la era moderna, la oiconomía nacional, labor y trabajo, estas categorías de la acción quedan delimitadas de la acción en sentido estricto, praxis, que es la categoría política por excelencia. Y la praxis no es instrumental, es literalmente apelé sin fines, no instrumental. Entonces, la característica que mejor puedo definir, ella va unida estrictamente al logos, en un principio en su sentido más originario de palabra, pero palabra que razón. No hay separación, logos, razón, pero como acompañante de la acción, como absoluto acompañante de la acción. Bien, esta delimitación rápida. Ahora bien, es vital, es de fundamental importancia algunos elementos que mantienen las condiciones de posibilidad de la acción, esto que hemos delimitado del campo de lógicos. Una de ellos, que me interesa aquí explicar, hay otras, pero que dejamos a un lado, es el concepto de mundo. Un concepto nada fácil, todos conocemos, viene de la fenomenología, pero que en Aren cobra un cariz especial. Mundo es justamente un ámbito tanto de objetos, tanto de cosas, como de referencias, por tanto elementos no materiales, que constituye una especie de casa común para nosotros, porque esas referencias en cierto modo nos unen, pero al mismo tiempo nos distancian, hacen que un sujeto no caiga sobre el otro, nos separe, hace que no se homogenice, que no haya esa fusión tan propia del oikos, del clan, de la familia, ¿no?, sino que nos separe. Este elemento nos va a interesar mucho, el elemento de unión a la vez y distancia y separación, elemento ligado al concepto de vida. Bueno, la acción tiene una fragilidad consustancial, porque en la medida en que es algo sin fines, en la medida en que se mueve en el campo de la pluralidad, en ella no hay posibilidad de control de las consecuencias, necesariamente converge con otras acciones y nadie puede determinar exactamente qué resulta de ello. Por otra parte, la acción, en la medida en que no es sometible a plan, no es sometible a previsibilidad, ¿no?, es claramente incierta en este aspecto acerca de su futuro, es imprevisible, se caracteriza en cierto modo porque inicia, da comienzo a algo, no es mera continuación de lo existente, no está en el campo cíclico de la labor, que es hacer lo que ya habíamos hecho, es mero continuar, lo que transmite una tradición, que forja una costumbre. Entonces esto ha dado lugar a un intento de cauzar la acción de esto tan imprevisible, irrevocable, incontrolable, etc. Esto es lo que llaman fragilidad de la acción. Bueno, la solución griega ha sido la polis, marco de la
solución, está siendo la solución idea, a través de la ley, a través de instituciones que encausan eso, pero que exige también actitudes por parte del sujeto. No va necesariamente a lo otro, la promesa con respecto a la posibilidad incierta hacia el futuro, o el perdón con respecto a la irrevocabilidad de lo hecho, el lastre del pasado. Exige virtudes políticas que se mueven en el terreno de la polis por parte del sujeto. Y la primera de ellas, ligadas a estas dos actitudes de promesa y perdón, es la virtud de la sofresía, la virtud de la moderación. Esta fue la solución griega política por excelencia, pero esto es lo que fue en realidad orillado con el paso del tiempo, ateniéndose, su claro precedente, a la llamada solución platónica, llamada Sicorari, que fue claramente, digamos, tecnificar la acción, distinguiendo en dos claros momentos, ¿no? El momento de lo que sería el Arheim, el iniciar, el momento del principio, en su sentido también estricto de que principia algo, que queda ligado al saber, queda ligado al teorema, a la teoría, ¿no? Y encarnado socialmente una élite del prater, del realizar, que se limita a plasmar en un campo determinado lo que el Arheim ha dispuesto. Esta es la solución platónica, que es una tecnificación de la acción política, y en la medida en que es tecnificación es anulación de la acción política. El concepto de gobierno estricto en Platón es un gobierno apolítico, estrictamente político, que fue lo que motivó la gran crítica, el libro de la política de Aristóteles, es la gran crítica de todo esto. Bueno, el mundo moderno, a ojos de Allen, no hizo más que insistir en esa línea platónica. Hay un precedente, que es el cristianismo. Paso de esto, el cristianismo reivindicó la vida contemplativa frente a la vida activa, la era moderna reivindica la vida activa. Uno cree que con la vida activa podría venir la praxis, la acción política, pero con la vida activa lo que viene es la técnica, con la vida activa lo que viene es el trabajo, viene el sometimiento de todos los campos de acción a las formas de la fabricación. No en vano, las dos grandes experiencias modernas llamadas políticas por Hannah Arendt son experiencias claramente que no corresponden a este campo, como la experiencia de las guerras o la experiencia de las revoluciones. Ya sabemos que esto es un término polémico en Arendt, ¿no? Porque son claramente ligadas a la idea de plan, ligadas a la idea de proyecto, ligadas entonces a la idea de lo contrario de la acción, que era de leyes, que era sin fines, ¿no? Que están más próximas a la fabricación. Esto claramente recogido en los movimientos del 19, en todo lo que es las filosofías de la historia, entendiendo la propia revolución como una fuerza irresistible, carácter determinista, ¿no? Al servicio de la necesidad ahora de la historia, ¿no? De forma que vemos como lo contingente incierto que era el campo de la acción ahora es sustituido por la necesidad, ¿no? La fuerza irresistible del movimiento determinista de la historia que hay que saber comprender para colocarlo en sus. Y las revoluciones se colocan al servicio de lo que emerge en la Edad Moderna como elemento diferenciador, que es eso de lo social, no claramente la cuestión social, la emergencia de la sociedad. De suerte que entonces la acción está al servicio, lo social es el imperio de las necesidades, son las urgencias del vivir, la acción se pone al servicio, que era para lo que estaba la solución del oikos, la acción propia del oikos, al servicio del mero vivir. Esto es lo que se traduce claramente en la oikonomía, es el gobierno, que sería el resultado de esas revoluciones
para satisfacer realmente las urgencias de los loicos, de nuevo, se sobrepone a la polis. Bueno, esto hace que Arendt modifique también la concepción tradicional del sujeto, claramente ligada a esta, un sujeto no esencial. Esto voy a pasar rápido, perdón por esta rapidez, porque es mucho lo que quiero plantear. Y claramente aboca hacia una posición que hoy día los constructivistas, a través de la acción, que el sujeto se va revelando. No hay ningún momento de identidad fuerte en esa revelación, y no hay ningún momento de identidad fuerte de esa revelación, porque en la medida en que se dé acción, la acción es desbloqueadora de toda rigidez, por parte rigidez subjetiva, es decir, de todo momento en que pudiera ya fraguarse eso que llamamos identidad, que hace previsible cualquier otra cosa que se traduzca en acto. Es previsible, en la medida en que entiendo quién es el ethos, entiendo de qué identidad parte, puedo prever qué va a hacer. La identidad es la muerte en Arendt. Estamos definidos en el momento en que acabamos nuestra vida, y entonces otro la puede contar, puede definirnos, ponernos esos límites que comprenden una identidad. Bueno, dejo este punto aquí para poder disponer de un tiempo para presentar, aunque solo sea las tesis del segundo modelo, que es el que me interesaba más introducir, puesto que creo que la reflexión infrapolítica tiene una convergencia clara con este segundo modelo, y yo había dibujado un corolario que no voy a poder plantear, un concepto de infracción claramente convergente con este segundo modelo, que voy a dibujar, como dije, en Bale, García Calvo y Agamben. Retoma curiosamente, casi como queriendo prolongar y a veces poniéndose de su lado, las características anti-instrumentales con las que la praxis es definida en Arendt, pero son extremadas hasta tal punto que se da algo que podríamos llamar, los matemáticos llaman paso al límite, ¿no? En que en un determinado momento aquello que obtienes por extremamiento de una serie de características se convierte en otra cosa. Hay una especie de transmutación de lo político, o podríamos decir en que lo político es llevado a un borde tal que es difícilmente reconocible con lo que se quiere votar, ¿no? Bueno, veámoslo rápidamente en Bale y intentaré mostrar cómo en estos tres autores tan distintos hay una afinidad, hay un hilo que los une en este grupo. Bale, bueno, lo conocemos todos, cronológicamente es anterior a Arendt, pero tomo estos modelos en un sentido teórico. Que diga que retoma una característica del modelo de Arendt no quiere decir que se refiere a Arendt, obviamente, que puede haber en muchos casos que lo han hecho pudiendo hacerlo, ¿no? Bien, en Bale no tenemos una teoría de la acción, como sí tenemos perfectamente definida en Arendt, pero en los últimos años, curiosamente, los años donde el espíritu religioso de Bale era más intenso, es donde encontramos esbozada una teoría, quizás fuera mucho decir, una serie de observaciones que delimitan su concepto de acción. Habla de acción en términos generales, no hay delimitaciones en ella como hay en Arendt de este tipo, de lado, de trabajo, ¿verdad? No hay estas delimitaciones. Habla de lo que sería defendible en un concepto de acción. Es un concepto claramente intencional, anti-instrumental, donde el concepto de voluntad, y este es un punto en común, el concepto de voluntad es radicalmente puesto en cuestión. La voluntad supone intención, la voluntad viene a suponer imposición, la voluntad es la presencia del yo, es una presencia un tanto infautada del sujeto sobre la acción, ¿no? Y esto es lo que en Bale se pretende ante todo neutralizar, si no aniquilar.
La acción entonces tiene que ser una acción, en cierto modo, asubjetiva, no volitiva, en cierto modo en este sentido de neutralización de la voluntad, ¿no? Que tiene un carácter que es un tanto paradójico, porque asume los atributos más bien propios de la pasividad, hasta el punto de que hable en términos poéticos de actividad pasiva. ¿Por qué se puede decir esto con sentido? ¿Qué es una acción pasiva o una actividad pasiva? Pues, por ejemplo, la acción del pensamiento. Esto va a ser muy curioso, que sea el pensamiento el modelo al que se recurre continuamente en esta segunda orientación. Que sea el pensamiento auténtico, es un pensamiento en el que uno está como en una espera, el concepto de attente, espera, de ahí atención, ¿no? En braille es clave, ¿no? El que está como una espera en el que se deja uno penetrar por lo pensado, ¿no? Se deja arrastrar, llevar, obedece, es esta actitud pasiva, dócil, por lo pensado, ¿no? Es muy curioso los ejemplos de Weil en el terreno de las matemáticas, que es un matemático pues, realidad, es un campo muy interesante, o en la traducción. Ahí García Calvo tiene ejemplos que son muy sencillos. Es curioso que uno de los emblemas de lo que es acción para ella sea el máximo ejemplo de acción que uno pudiera suponer y que es, sin embargo, pasividad, que es la creación del mundo. ¿Qué es la creación del mundo? La creación del mundo es un ejemplo de actividad pasiva, de acción de renuncia, sí, porque el supremo hacedor en realidad neutraliza su propio yo, ¿no? Para dejar como una especie de corolario, de desprendimiento de esa acción, algo que no está a la altura de ese yo, que no se le ha impuesto, a lo que no se le ha impuesto ese yo. Bueno, esto hace que entonces se entienda la voluntad como lo negativo, como la raíz de todos los males, como la raíz del concepto de persona, un concepto criticado en toda esta orientación, ¿no? Puesto que de lo que se trata es de algo impersonal, pasivo e impersonal, que se parezca al pensamiento o, si no al pensamiento, a los sentidos. Los sentidos es otro ejemplo paradigmático aquí de acción, ¿no? Apenas actúa uno cuando ve en el mirar, o cuando toca en el palpar, o cuando oye en el escuchar, ¿no? Es dejarse llevar por la palabra, ¿no? Entonces, esos son los modelos impersonales, un tanto pasivos de lo que es la acción en ley. Bueno, quedémonos con esto tiene una repercusión para lo que es el derecho, para lo que es la lucha política, yo creo que no se nos pasa por alto ninguno, pero decir algo de García Calvo, que concuerda con esto. García Calvo no habla nunca en estos términos, rehuye todos aquellos términos que son muy propios de lo que para él sería la academia, entonces no va a hablar de lógica instrumental, o de lógica de la praxis, huye de todo esto, pero el caso es que en realidad estará de acuerdo con este planteamiento último, simplemente recordado de Weil. Él parte de que, en cierto modo, nuestra conversión de la acción en algo instrumental tiene su raíz en la escisión entre habla y acción, entre el decir y el actuar. Es una expresión que ya remite al griego entre ergo, el ablativo, ¿no? Ergo, de hecho, y logo, de palabra, ¿no? Ergo y logos, ¿no?
esa contraposición. Creo que en cuanto hay, piensa García Calvo, esa contraposición, se introduce en el propio razonar el carácter instrumental de la acción, introducida ya ahora internamente, puesto que el hablar, como el razonar, el hablar como el razonar, se prepara para la conclusión. Ya empieza a tener sentido solamente y exclusivamente si es preparatorio de una conclusión, porque si no es preparatorio de tal, se considera como una especie de cháchara, de algo que no concluye, inconcluyente, y que entonces no sirve para realizar, para que se dé ese paso a la realización. El paso a la realización, esto es fundamental en García Calvo, supondría la introducción de un tiempo vacío. Un tiempo vacío porque es un tiempo en el que todo aquello que se haga está hecho ya. Está hecho ya con la anticipación del hablar instrumental, puesto que se va a adecuar la acción. Y esto es casi consustancial a toda introducción en el tiempo de la idea de futuro. La idea de futuro es, digamos, el elemento más hondo de la instrumentalización en una cultura dada, porque lo que va a regir una cultura dada es el tiempo. Entonces, internalización del propio hablar de la escisión a la acción, que es la eliminación de la acción misma. Bueno, pues no puedo exponer lo que quería respecto al concepto de sujeto. Diré que las ideas de impersonalidad, el cuestionamiento de la persona y de la voluntad, en García Calvo sigue otros derroteros distintos a los de Bell, pero curiosamente utilizando un punto de partida muy semejante. Por ejemplo, el modelo del pensar, como un modelo claramente impersonal. En García Calvo, si uno se deja hablar, escucha entonces razón común, escucha logos. Si no se deja hablar introduciendo su persona, convierte ese logos, ese lenguaje en idioma, en algo oculto que traduce intereses particulares de la persona, que es un concepto que para él encaja en lo que llama realidad. Para que se entienda rápidamente, realidad es aquello de lo que se habla. Tiene dos instancias en el hablar: el aparato desde el que se habla, el mundo desde el que hablamos, ¿no? Y aquello de lo que se habla. Eso va a ser realidad. Entonces, García Calvo cree que el concepto de persona es un concepto que está construido como tal para encajar en la funcionalidad que exige la obra. ¿De qué manera ocurre esto en el lenguaje? Ocurre a través del lenguaje y a través del tiempo. A través del lenguaje, esto curiosamente llega a decirlo textualmente, igual, sin la profundidad que reconocerle a García Calvo, es un filólogo a la altura de García Calvo, pero llega a decirlo a Gambia, igual, en que los pronombres que no tienen realmente significación, yo, tú, etc., adquieran una significación. Cuando el yo no es mera función lingüística, se introduce ahí el concepto de persona, el encaje de este concepto. Esto lo digo, lo dice literalmente. Y vía tiempo en la introducción del futuro, que es la introducción de la muerte. En el sentido siguiente, cuando sabemos que nos vamos a morir, es cuando disponemos toda nuestra vida hacia ese final. Entonces, toda nuestra vida tiene un futuro. Y ese tiempo volcado hacia algo que aún no es, por primera definición, es futuro, ese va a ser el tiempo vacío de la historia. De manera que la única forma que podríamos presentar como alternativa de esto sería la ruptura con la idea de persona, la ruptura con la idea de tiempo movido por el futuro, ¿no? Siempre asumiéndonos en el modelo del pensar, que es el mismo que el hablar, el dejarse pensar, el razón común de nosotros,
dejarse hablar, que no sea un yo digo, yo persona, digo, lo que plasme ese lenguaje. Bueno, un minuto solo para introducirlo, como punto de discusión lo siguiente, podría elaborar esto más. El concepto de uso que por fin introduce Agamben en su libro El uso de los cuerpos, el uso de córticos y traducción, es la teoría de la acción que le hacía falta a Agamben, que faltaba en Agamben. Curiosamente, el concepto de uso de Trestai trata de dar una alternativa a Arendt en una línea exactamente en prolongación con lo que he dicho, con las características que he dicho que es resaltar los elementos de impersonalidad y de pasividad que hay en el uso. Finalmente, entonces, si rescatáramos como la acción política el uso en ese sentido que tiene de impersonalidad, el uso no supone un sujeto del que parte la acción. El uso viene como de algo ya adquirido, viene como de atrás, es un hábito que uno continúa, ¿no? Los verbos que claramente serían ejemplo para Agamben de uso es el vivir, es el morir, que en griego son verbos que se conjugan en voz media, no son exactamente y ahí ve Agamben, esto es un texto polémico, simplemente lo planteo a la discusión, ve una creo que si contraponemos esos dos modelos, que son los dos modelos que más radicalmente han pensado en política la anti-instrumentalidad, podríamos ver como uno, en cierto modo, es inversión del otro. Que lo que excluía a Hannah Arendt en el peligro para la política, que era todo lo que estaba dentro del ámbito del oikos, ahora desde este otro modelo se ve que ahí hay algo y mucho de rescatable para eliminar las presencias reificantes y aún cosificantes que hay en Arendt en el concepto de acción. Esto sería lo más interesante de este segundo modelo, que no pretende contrariar, sino llevar al extremo a Arendt, pero que en ese extremamiento da un paso al límite y presenta otra forma de política que está lejos, y creo que es necesario, está lejos de lo que se ha entendido tradicionalmente por política e incluso republicanamente por política, y que creo que es lo que responde realmente a la ruptura civilizatoria en la que estamos, que no es una mera recuperación de una categoría, sino la creación de una nueva categoría. La pasividad que se traduce en agresividad es fundamentalmente la pasividad en el sentido de quietud de ciudadano neutralizado cuya participación se produce en violencia. Esa es la pasividad, creo yo, de la que tú hablas. La pasividad que se pretende aquí postular como elemento que debe caracterizar a la acción misma no quiere decir detenimiento después de esa explosión violenta o algo parecido. Puede ser enormemente inquietante, activo en el sentido de ocupar por completo al sujeto, al viviente, al imposante, por utilizar otros términos menos cargados, ¿no? Simone Weil utiliza a veces fórmulas contradictorias, pero con una carga de sentido proporcional enorme, como es, por ejemplo, esfuerzo negativo, puesto que uno cuando piensa de verdad es cuando menos es uno, y en ese sentido es pasivo. Su yo, su voluntad, sus elementos de intención, de emprendimiento no están ahí, pero no cabe duda que puede ser extenuante. Me refiero a esta pasividad que debiera caracterizar precisamente la participación como alternativa a explosión de esa violencia del ciudadano neutralizado como pasivo en ese otro sentido que tú dices. En
realidad el problema, la raíz, está en la voluntad. Esto nace con lo que planteaba Antonio del paranoico. Porque creo que el problema no es tanto la existencia del paranoico en política como las condiciones de posibilidad que el paranoico ocupa en política. Y la voluntad tiene mucho que ver con esto. Es curioso el análisis de Arendt al respecto. El primer modelo de la voluntad en política fue el modelo russoviano que tuvo su traducción en Robespierre. ¿Esto qué significó? Significó la presencia de algunos elementos que eran característicos en el retrato que hizo del paranoico Antonio en toda la vida política de aquel momento. La sospecha continua de la acción sobre la acción, de que incluso el revolucionario no es revolucionario de verdad porque no tiene voluntad de corazón. La moralización, la presencia del sentimiento que lo tiene todo, y respecto a él nunca hay claridad, porque no hay nada más oscuro que el mundo. Entonces sobre ella cabe siempre la sospecha de que su intención sea realmente auténtica. Entonces, es realmente este otro lado, la presencia de la voluntad política, que se traduce en violencia, en sospecha paranoica, en afán de controlarlo todo, y en la no existencia nunca de un sujeto que responda al buen corazón, que no es esas buenas cuentas, los que no tenemos mucho contra Nietzsche, pues sí incorporaríamos muchas de sus ideas al concepto de acción. Sintéticamente, la idea que tenía pensado, más bien exponer, porque creí que tenía más tiempo, era, bueno, el punto de partida es el siguiente. Creo que hay algo que en los dos modelos que traté de esbozar no resuelven, y es uno de los problemas más centrales que tenemos planteados, que es lo que llamarían la brecha maquiaveliana, que es la siguiente. Arendt se enfrentó claramente al instrumentalismo y distinguió claramente las dos lógicas, la lógica propia de la praxis y la lógica propia de la pólisis, que es lo que se confundiría más fácilmente con lo que planteó Maquiavelo. Pero no supo articular o ver la necesidad de articular ambas. Se quedó una contraposición analítica muy necesaria, y la vio como nadie, pero había que dar el siguiente paso. De ahí muchos de sus errores insuperables, como la contraposición de la Revolución Americana, la buena, frente a la Revolución Francesa, la mala, el creer que la política no tiene nada que ver con lo social, la urgencia de vivir, etcétera, etcétera. Creo que esa brecha está ahí y hay que enfrentarse a ella. Lo que yo llamaría infrapolítica necesita hacer frente a eso. ¿Eso qué significa? Significa asumir que cualquier acción política va a estar dañada, va a estar manchada por el lazo, manchada por el lazo necesario, inevitable, y que debe ser pensado, encontrado con lo social, con la respuesta a lo social, con el lazo, con lo que llamamos pólisis. Y si esto es así, entonces cabe una posición, que es tomar el prefijo infra como aquel elemento que expresase un gesto de disposición permanente frente a todo lo que necesariamente, inevitablemente va a haber de reificante en cada una de las acciones que realizamos. Entonces, infra en ese sentido incorporará múltiples dimensiones. En primer lugar, el gesto de dejar ser antes que de hacer. Un gesto que parece pequeño, pero que es de una enorme repercusión, de unas enormes consecuencias. Esto supondría también el gesto de a quien le importa más el cómo hacer que el qué hacer. La respuesta al qué hacer es lo menos posible. Y lo que importa es cómo hacer. Cómo hacer para justamente
en cada momento que actuamos esté presente en él el fin. Esta es la idea de puro medio que este segundo modelo acaricia tanto. En el momento de la acción esté presente el puro fin en su cualidad de infracción, porque va a debilitar ese componente cósico que sabe que esa acción lleva consigo. Es algo así como la obsolescencia programada del mercado llevada a la cultura. En ese gesto de finalidad incorporado a la acción como medio está su anulación reificante que sabe que se va a dar. Yo aprovecho mi posición de comentarista para preparar la discusión de uno de los ocupadores de esta tarde, contestando un poco a Jorge y vinculándolo con ese dejar ser que se refirió, la infracción, que de forma claramente anti-nietzscheana forma la base de la política heideggeriana antes de su desviación verticalista, identitarista y después. Es ese dejar ser que aparece en los ensayos del 29-30 y que aparece después en los ensayos de los años 40. Y que a lo mejor está también en la base de todo Simone Weil. Ese dejar ser es la base de la política heideggeriana antes de su desviación populista en el sentido que yo denuncio en este momento. Y eso es anti-nietzscheano, y yo creo que es explícitamente anti-nietzscheano. Por eso me gustaría indicar esa conexión con la discusión de la tarde. Muchas gracias.